Sé que acabamos de terminar y tener, Señor, juntos esta mañana y en cada aula, Señor, qué hermoso es ver cómo tú, tú permites que haya comunión en, en este grupo de hombres que están diversos, Señor, vienen de diferentes lugares, diferentes contextos. Pero, Señor, hay algo que nos une, es nuestra identidad en Cristo, que es más profunda que cualquiera de esas diferencias, que hace, Señor, que todas esas diferencias desaparezcan y podamos estar unidos eh, por, por pertenecer a tu iglesia, Señor, por disfrutar de la salvación que tú nos has dado, por tener un solo Señor que nos gobierne y nos dirige, por estar movidos, Señor, y enseñados por un mismo espíritu. Y, Señor, qué tesoro, qué regalo precioso tú nos das, Señor, de disfrutar de esto, de esta comunión. Y te pedimos que este pueda ser un tiempo también de estímulo, de desafío, donde podamos volver a, a meditar y pensar en el llamado que tú nos has hecho como pueblo de Dios a vivir vidas santas y que podamos ser diligentes en esta batalla, que nos ayude, Señor, a honrarte a ti eh, en toda nuestra manera de vivir y, Señor, que en todo podamos ser más como Cristo. Te encomendamos este momento a ti. Háblanos, usa tu palabra, Señor, en este momento para hablar nuestro corazón en nombre de Jesús. Amén. Bueno, les pido disculpas de nuevo por no haber subido los apuntes de esta semana. Los tengo, ya me los entregaron, solo que ahora fui yo el problema, no se los subí. Ahora mismo termina la clase y voy a intentar hacerlo. Así los tienen. Eh, pero bueno, lo que estamos haciendo en este culto es usando el libro de eh, Libre para ser santo de Jerry como una referencia, una guía para ir hablando sobre la santificación. Y en la sección que toca al final del capítulo 1, donde vamos a estar mirando ahora, hay un tema que va a tratar y quiero usar un pasaje de Efesios, perdón, capítulo 4, para mostrártelo, aunque lo vas a poder leer un poquito más ahí en el libro. Te leo un par de frases que tomé del libro. Dice, la santificación progresiva no es otra cosa que la conformidad creciente a Cristo, el hombre perfecto. No solo debemos esperar esta dinámica de transformación en la vida cristiana, sino que se nos ordena a buscarla. Y este es un tema que va a tratar en varias secciones del capítulo. Él va a explicar que si podríamos resumir qué es santificación en un concepto sencillo, lo tendríamos que decir así: santificación es el proceso por el que somos conformados a la imagen de Cristo. Eh, hay una parte posicional que ya nos pertenece y hay un aspecto progresivo de esto, en el que vamos avanzando. Y el aspecto progresivo no es pasivo, es activo. Y ese trabajo, esa tarea que ya venimos describiendo, ¿no es cierto? Esa lucha es parecernos más a Cristo. Esto es algo extraño porque nosotros pensamos que parecernos naturalmente, por ejemplo, a nuestros padres no es un ejercicio, no es un esfuerzo, es algo natural, está en los genes, está en el ADN, ¿no? Y en un sentido esto es así. El cuerpo de Cristo se relaciona con Cristo
se parece a Cristo y es Cristo, es una extensión de Cristo. Pero a la vez, la Biblia nos muestra el otro aspecto, el aspecto progresivo, y nos da la responsabilidad de hacerlo. Y Jerry también lo menciona en otras frases, ahora vamos a leer el texto, pero dice así: cada cristiano debe ser capaz de percibir este proceso en su propia vida, el proceso de parecerse cada vez más a Cristo. Esto es algo natural y es algo que es característico del Hijo de Dios. Es una de las evidencias de que somos de Cristo, el hecho de que nuestra vida se va pareciendo cada vez más a Él. Por supuesto, hay momentos en los que nuestro crecimiento es imperceptible y en los que nos sentimos como si estuviésemos retrocediendo. Pero cuando examinamos la trayectoria general de nuestra vida, hay evidencia de la obra renovadora del Espíritu. Hemos crecido a través de picos y valles espirituales en nuestro camino hacia parecernos a Cristo. Y más abajo él pone otra frase: estamos ligados por el deber a estirarnos por avanzar constantemente hacia la santificación a través del uso de los medios que Dios ha puesto a nuestra disposición. Bueno, esto de evaluar nuestra vida y pensar cuánto he avanzado en parecerme a Cristo es a veces difícil de establecer. Porque como decía Jerry, hay veces donde nuestra vida pasa por momentos de sequía o aparente estancamiento, momentos de tristeza o donde no vemos en la práctica, vemos la lucha y vemos las caídas. Pero lo que él te desafía es decir: mira, toma un plazo más largo. Mira cuando recién arrancaste en tu vida cristiana. ¿Y dónde estás hoy? No me hables del lugar ministerial que tenés, no me hables, ¿no es cierto?, de lo que aprendiste a hacer. Háblame de tu carácter. Y señalame formas, ¿no es cierto?, donde tu carácter ha sido transformado. Y en las que vos hoy te pareces más a Cristo. Y seguramente, si vos sos de Cristo, podés señalar unas cuantas cosas. Porque más allá de esos cambios o esas épocas y estaciones en tu vida, hay una trayectoria. La trayectoria es: vos estás avanzando hacia esto. Este es el propósito de Dios, esta es la meta de Dios, y Él no está dormido en esto, Él lo está haciendo en nosotros. Pero a veces ese estancamiento se da por nuestra negligencia, a veces ese estancamiento se da por nuestra falta de intencionalidad y por no ver nuestro lado y nuestra responsabilidad en avanzar, en parecernos más a Él. Y Efesios 4 señala esto. Para entender un poquito más del pasaje habría que ir un poquito más atrás, bueno, en el capítulo 4, pero arrancando desde el versículo 11. Y dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mira, acá ya introduce el concepto: lo que está creciendo, lo que se va a desarrollar es el cuerpo de Cristo. ¿A qué se refiere? Es la iglesia. Y particularmente la iglesia local a la que se está dirigiendo Pablo. El cuerpo de Cristo. Claro, está el cuerpo de Cristo universal, pero el cuerpo de Cristo universal se hace visible y práctico en la vida de la iglesia local. ¿Y en qué sentido la iglesia es el cuerpo de Cristo? A veces nosotros espiritualizamos esto demasiado y no sentimos el impacto del concepto. Pero a veces lo podés notar, por ejemplo, en Hechos, cuando en Hechos Lucas dice que todo el libro de Hechos es lo que Jesús siguió haciendo después de ser llevado al cielo. Lo dice en el versículo 1-2, dice que en el Evangelio le escribió lo que Jesús empezó a hacer hasta que fue recibido arriba, dando a entender que el libro de los Hechos es lo que Jesús continuó haciendo después que fue recibido arriba. ¿Cómo es que Jesús continúa haciendo? Claro, porque aunque Él está en el cielo, su cuerpo está acá en la tierra. Su cuerpo significa la iglesia. Lo que la iglesia hace es lo que Jesús hace, porque Él dirige a la iglesia, Él es la cabeza del
con lo cual nosotros somos el cuerpo. Esta vinculación con Cristo es algo muy especial para Pablo, es su tema preferido. Vieron que los teólogos suelen tener temas que son centrales para ellos y repiten ciertas frases o ciertos conceptos mucho. Pablo, como teólogo, parece que su tema preferido es en Cristo, como ningún otro. Él repite este concepto una y otra vez y hace de este concepto el tema central de muchos otros temas. ¿Y qué significa estar en Cristo? Bueno, para Pablo es todo. Estar en Cristo es todo. Es vivir la vida de Cristo constantemente y no vivir la suya propia. Es tener todo lo que Cristo tiene. Por ejemplo, nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo para Pablo, porque somos uno solo. Nosotros somos Cristo en un sentido. Si Cristo está a la diestra del Padre, nosotros estamos allá con Él, porque Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, pero somos una sola entidad. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y por eso estamos con Cristo. Pablo usa esta expresión tanto, ¿no es cierto? Y para él tiene que ver con esto. Por medio de la obra del Espíritu Santo, nosotros en el momento de haber nacido de nuevo, fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. Somos uno con Él y lo vamos a hacer por toda la eternidad. La meta, la obra de santificación es la obra del Espíritu Santo por la que Él va arrancando todo lo que no es Cristo en nosotros. Todo lo que no se parece a Cristo, que está todavía en nosotros, va a ser arrancado, va a ser echado, va a ser tirado y va a ser destruido. Y lo único, ¿no es cierto?, ahora es Cristo. El vivir es Cristo, ¿no es cierto? Es todo lo único que nosotros deseamos y es lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros. Y por eso, edificación del cuerpo de Cristo, ¿con qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con evangelizar a nuevas personas? Claro que sí. Y traerlas a ser parte de este cuerpo. Pero Pablo tiene algo más algo puntual en mente, lo va a desarrollar en el versículo que sigue. Hasta que todos lleguemos, todos los salvos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Pablo se imagina este cuadro, Cristo completo, Cristo a su altura final. ¿Y cuál es Cristo a la altura final? Bueno, es cada creyente en el cuerpo de Cristo, habiendo crecido hasta llegar a ser lo que Cristo es, y ese conjunto es la altura final. ¿Y cómo se va a producir esto? Bueno, versículo 14, para que ya no seáis niños fluctuantes, ya explicó antes, Dios dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para equipar a los santos para la obra del ministerio, ¿no? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vamos a crecer en Cristo, hacia Cristo, en la imagen de Cristo. ¿De qué manera? Siguiendo la verdad en amor, por la actividad de todos los miembros, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, todos los dones, toda la estructura fue creada con un propósito en mente: que Cristo sea formado en nosotros. Esto es lo que tanto Pablo anhela. Esto por lo cual él sufre dolores de parto, dice ahí a los tesalonicenses, ¿no? Hasta que Cristo sea formado en ellos. Esta es la meta de la vida cristiana. Esto es el propósito de las relaciones en el cuerpo de Cristo. No es actividad, no es ministerio, no es extensión. Es que Cristo sea formado. Y entonces, esto todo es preparación para lo que va a decir ahora del versículo 17. Y todo esto es una sección donde se va a poner mucha presión para que sea esto en la práctica.
Una cosa es la teoría, ¿no es cierto? Pero esto tiene que ser practicado. Y uno de los elementos que Dios nos dio fue nuestra familia en la fe. Y otro elemento es nuestra propia tarea de santificación. Y yo solamente quiero enfocarme en la primera parte. Pero mira cómo lo va a decir el versículo 17. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, arranca Pablo poniéndonos de nuevo en la posición de la responsabilidad, con el digo y requiero en el Señor que ya no andéis, ya no andéis. Esto es como un eco de lo que dijo en el versículo 1. Mira el versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mira, si esto es verdad, del capítulo 1 al capítulo 3, si esta es la identidad de la iglesia, entonces ahora vivamos de acuerdo a esa identidad. Y ahora empezó el capítulo 4 poniéndonos en práctica todo lo que nos había dicho antes. Y de nuevo, en el versículo 17 va a enfatizar esto de nuevo. Ya no andéis. Y este ya no andéis, ¿no es cierto? Es un quiebre con lo que una vez fue. Y ahora es una nueva forma de comportarse. La palabra andar es una palabra muy, muy práctica. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con la forma como yo me manejo, la forma como yo me conduzco momento tras momento. No es una palabra teológica difícil de pensar, es la palabra más sencilla. El día a día, las actividades de todos los días, todas las cosas en las que estamos involucrados, el andar del creyente, ahora va a tener un quiebre. Ya no andéis. Y este no andéis muestra, ¿no es cierto?, lo que antes fue. Ya no, lo que antes fue para la vida de esta persona. Lo que sigue siendo para la vida de muchos, pero lo que no es Cristo. ¿Vieron cómo termina todo? No habéis aprendido así a Cristo. Esto no es Cristo. Este es el argumento. Por lo tanto, todo esto se tiene que ir. Todo lo que no es Cristo se tiene que ir. Y este es el argumento, ¿no es cierto?, sobre el que va a seguir construyendo. ¿Y cómo lo evalúo? Bueno, acá te va a hacer una descripción de lo que era antes y lo que sigue siendo para muchos que siguen viviendo en esas condiciones. Los otros gentiles. Ustedes son gentiles, ¿no es cierto? Pero hay otros gentiles allá afuera que viven la vida como vivían ustedes antes. Y mira cómo los describe. Estos gentiles son los que andan en la vanidad de su mente. Acá está lo primero, ¿no es cierto?, que no refleja a Cristo. Esto es lo primero, ¿no es cierto?, que tiene que ser abandonado, que es la norma para los otros gentiles. Los otros gentiles, su mente está entregada a lo que no tiene ninguna consistencia, ningún resultado valioso. La vanidad de la mente es una característica del mundo sin Cristo. Porque el enemigo que ha cegado los ojos de los incrédulos, ¿no es cierto?, y está obrando en este sistema, entiende el valor de la mente y entiende el propósito de la mente. ¿Para qué fue creada la mente del hombre? Bueno, fue creada para que el hombre ame a Dios con toda su mente. La mente del hombre no fue creada para el sinsentido, la mente del hombre fue creada para un fruto eterno. La mente del hombre fue creada para algo que sí tiene valor. Fue creada para la gloria de Dios, para que sus pensamientos y atrás de sus pensamientos, toda la conducta de esta persona sea dirigida a la gloria de Dios. Mira, no alcanza solamente con agregar algo de verdad
a una mente vana. Lo que debe ser hecho es abandonar por completo todo lo que no tiene a Dios y su gloria como fin. Todo lo que no tiene los propósitos eternos de Dios que llevan a una vida que tiene fruto eterno. Todo eso caracteriza al mundo sin Cristo. Pero no es así Cristo. La vanidad de la mente tiene que ser abandonada. Ya no como ellos, que andan en la vanidad de la mente. Lo segundo, mira, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Para el mundo, esto es todo lo que ellos han conocido. Esto es lo que nosotros éramos y así vivíamos antes de Cristo. Porque el príncipe de este mundo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el evangelio. Y por eso ellos tienen el entendimiento entenebrecido. El enemigo le ha cegado y ellos aman más las tinieblas que la luz. Hay algo que necesitamos recordarnos constantemente. Lo que para este mundo es sabiduría, no es sabiduría para Dios. Y lo que para este mundo es sabiduría, no es usado por este mundo para propósitos que glorifican a Dios. Y nuestra mente es el lugar donde comienza, es el mecanismo desde donde se controla toda la vida de una persona. Y ese es el lugar donde todo comienza. Proteger la mente y entender, ¿no es cierto?, dónde está la fuente de verdad que dirige mi vida. Es uno de los puntos esenciales para poder vivir una vida de santidad. Es entender, este mundo está cegado. Claro que este mundo, en su búsqueda de sus intereses, usa su creatividad, usa su capacidad para lograr avances. Pero esos avances no representan ningún avance. No representan ningún avance para un mundo rebelde a Dios. Sigue siendo un mundo en oscuridad. Es como alguien dijo una vez, si vos le enseñás a un caníbal a comer con cuchillo y tenedor, no cambiaste quién es él. Él sigue siendo un caníbal, aunque ahora es un caníbal refinado. Lo que vemos a nuestro alrededor es un mundo en tinieblas, en la oscuridad. Y todo lo que es avance para este mundo es solamente refinación de la oscuridad en donde ellos se encuentran. De ninguna manera es progreso, es solamente mayor confusión y mayor oscuridad. Este es el contraste que es, eso es lo que éramos antes. Ellos andan en la vanidad, con el entendimiento entenebrecido. Fíjate el próximo, dice, son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y acá lo que Pablo describe es que estas personas, en medio de la oscuridad y en medio de la vanidad de toda su vida, no pueden reflejar ningún aspecto del carácter de Dios. Son ajenos de la vida de Dios. Todo lo que es la vida de Dios, todo lo que es Dios, no está en ellos. Ajenos de la vida de Dios. Esto se refiere, ¿no es cierto?, a la total incapacidad de estas personas de reflejar el carácter de Cristo, la moral de Dios. Esta es la norma para ellos, esto es lo que controla sus vidas. Y lo hacen, ¿no es cierto?, por la ignorancia que en ellos hay. Esta ignorancia hace que estas personas vivan su vida sin ninguna clase de preocupación por lo que es trascendente. Ellos viven vidas terrenales, enfocadas en lo terrenal, sin ningún sentido de trascendencia o propósito más allá de lo terrenal. Por la ignorancia de lo que es verdaderamente valioso. Ellos desprecian lo que es valioso y se aferran a lo que es transitorio. Esto es producto de la ignorancia que en este mundo hay. Viven vidas despreocupadas, viven vidas despreocupadas del temor a Dios que deberían tener por el inminente juicio que se acerca.
Pero esta ignorancia, ¿no es cierto?, es lo que caracteriza a estas personas. Estas personas viven esta vida sin pensar en lo que trasciende a esta vida. Y después agrego uno más, por la dureza de su corazón, la dureza de su corazón. Esta dureza se refiere a la insensibilidad. Entonces, fíjate cómo es el progreso que va llevando, ¿no es cierto?, estas vidas huecas, vacías de valor, que no aportan nada a lo eterno, no buscan la gloria de Dios. Estas vidas, ¿no es cierto?, oscurecidas por el engaño y la mentira de Satanás. Estas vidas que no reflejan el carácter de Dios en lo absoluto y que viven ignorando. Estas vidas ni siquiera se dan cuenta de lo grave que es su situación. La dureza del corazón es la característica de personas que perdieron lo que naturalmente Dios les había dado. El hombre recibió naturalmente un regalo del Señor que sirve como una señal de advertencia frente al peligro espiritual. Cuando vos pensás, por ejemplo, Dios nos dio físicamente estas señales de advertencia. El dolor, por ejemplo, el dolor es algo muy, muy importante para la vida. Sin dolor, vos no te darías cuenta de los peligros y vos te enfrentarías a grandes problemas, ¿no es cierto? Hay enfermedades que quitan el dolor, ¿no es cierto? La lepra, por ejemplo, es una de las enfermedades que insensibilizan el cuerpo. Y una persona con lepra podría estar apoyada contra una estufa y estar quemando su carne y no darse cuenta. Y claro, esa quemadura va a afectar, ¿no es cierto? Y va a producir después algo mucho peor, que puede terminar una infección que le mate. Pero él no se dio cuenta porque no hay dolor. El dolor es un mecanismo de advertencia. Espiritualmente, el mecanismo de advertencia es la conciencia. La conciencia es algo muy valioso y algo que no debe ser alterado. Por eso Pablo habla de lo importante que es mantener una buena conciencia, una conciencia limpia, una conciencia donde cuando la conciencia me señala un pecado, yo no lo tapo a ese pecado. Yo no informo mi conciencia de una forma equivocada, no justifico ese pecado, no suavizo la gravedad de ese pecado, sino que reacciono porque hay un peligro. Pero el mundo perdió ese mecanismo, no tiene ese mecanismo. No hay ninguna alarma, no suena ninguna alarma. Se sienten cómodos en medio de un pecado que le está destruyendo y le lleva a la condenación eterna. Y lo que está dando a entender Pablo es que esas mismas características que son reales para el mundo siguen acechando al creyente aún ahora de este lado. Estas son las cosas que no se parecen a Cristo y que siguen estando afectando nuestra vida cotidiana, nuestro andar. Ellos son los que tienen la dureza de corazón. Y como se ha dado toda esta condición, fíjate, después de marcar todas estas características, ahora llega el versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ahora lo que hicieron estas personas es dar riendas sueltas. ¿Entendés esa imagen? No sé si anduviste en caballo alguna vez. Hay caballos, ¿no es cierto?, que tienen mucho ímpetu. Hay otros, ¿no es cierto?, que tenés que, o sea, hacerlo imposible para que caminen, ¿no es cierto? Pero hay otros que es solamente cuestión de largarle un poquito la rienda y empiezan a galopar. Me acuerdo cuando era chiquito en Monte tenían muchos caballos. Y había uno que decían el cabezón, que el cabezón, si se subían dos personas arriba, podías darle con lo que quieras, ¿no es cierto? Y no se movía. Era terco. Tenían otro que se llamaba Rocío. Era un caballo blanquito que se corría el rumor, al menos entre los chicos se corría este rumor. No sé si era verdad, pero era algo atractivo, ¿no es cierto? Decía que era un caballo de carrera, que lo habían comprado. Y entonces era un caballo de carrera. Y la verdad es que Rocío corría de una forma desaforada. Vos largabas la soga, ¿no es cierto? Y te daba miedo
porque no lo podía frenar. Bueno, imagínate esto. Imagínate las pasiones internas del corazón libradas al curso que quieran seguir. Donde yo solamente voy a elegir el pecado, pero no voy a frenarlo en ninguna manera. Lo que hicieron ellos fue entregarse, dieron rienda suelta, ¿no es cierto? Y desaforadamente, ¿a dónde les llevó ese pecado? A la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. El pecado tiene este efecto a nuestro corazón, ¿no es cierto? Nunca se satisface. Y un pecado lleva a otro pecado, y esos pecados, ¿no es cierto?, llevan a donde nunca imaginaste. Toda clase de impureza. Esa es la condición en la que el mundo está. Ahora, ¿cómo comienza todo? Ya no andéis de esa manera. Vosotros, versículo 20, no habéis aprendido así a Cristo. ¿Es esto lo que vieron en Cristo? ¿Es esto lo que escucharon de Cristo? ¿Es esto el modelo de Cristo? Y este es un parámetro bastante valioso para la vida cristiana, ¿no? ¿Qué estaría viendo Cristo en este momento? ¿Cómo estaría Cristo reaccionando a esto en este momento? ¿Qué estaría pensando Cristo en este momento? Bueno, todo esto, ¿no es cierto?, es a lo que Pablo se refiere con el propósito final de Dios, es forjar a Cristo en nosotros. Pero nosotros venimos de un contexto donde lo que éramos ya no debemos ser. Convivimos en un contexto que no refleja a Cristo en lo absoluto. Este es un problema, ¿no es cierto?, en la forma en la que el cristiano hoy se ve. Se ve tan identificado con este mundo. Sus gustos son como los del mundo, sus prácticas son como los del mundo, sus rutinas son como las del mundo. Y sus placeres son como los del mundo. Y la búsqueda de satisfacer esos placeres muchas veces no son diferentes a los del mundo. Y esos patrones, ¿no es cierto?, son los que tienen que terminar. Entonces, bueno, este es el principio de santificación de hoy. Ser santificado significa ser como Cristo, ser llevado a ser como Cristo. Y esto es nuestra responsabilidad. Ya no como antes, ahora como aprendimos de Cristo. Y esta es la disciplina diaria. Lo próximo que va a dar Pablo en los próximos versículos es el método. Un método muy práctico. Quitarse, renovar y ponerse. Y con esta actividad cotidiana, diaria, ¿no es cierto?, cada día parecernos más a Cristo. Y cuando todos nosotros nos parezcamos a Cristo y todos los salvos se hayan parecido a Cristo, se completó la construcción. ¿Sí? Claro que hay una promesa escatológica sobre todo esto, ¿no es cierto? Y es que nuestra lucha un día va a terminar cuando en un instante, cuando le veamos tal como Él es, seamos transformados para ser como Él. Y seamos tal como Él es. Pero todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro, ¿no? Claro que nuestra transformación va a ser inmediata e instantánea en un momento futuro. Pero sabiendo eso, ¿nos dejaríamos a la inercia hoy? ¿Dejaríamos, ¿no es cierto? ¿Seguiríamos viviendo como es opuesto a Cristo? No. Si Él es puro, ahora nosotros nos purificamos, ¿no es cierto?, esperando un día ser como Él por completo. Eso es nuestro destino, eso es nuestro futuro. A eso nos dirigimos y hoy tenemos que trabajar para eso. ¿Sí? Bueno, vamos a orar y terminamos. Padre, gracias porque tú has puesto este llamado en nuestras vidas y has comenzado esta obra. Gracias, Señor, por los medios que tú has dado para que esto se pueda cumplir. Y entre estos medios, Señor, esto mismo que estamos ahora haciendo, tu palabra predicada, tu iglesia interactuando, los dones que tú has dado, Señor, para la edificación, todo esto puesto al servicio de este gran propósito, que un día lleguemos a ser como Cristo, no en teoría, en la práctica, en nuestro comportamiento, tal como Cristo.
Ayúdanos, Señor, a tener esto como nuestra meta, a trabajar cada día para hacerlo, identificar lo que no es Cristo en nosotros. Y, Señor, límpialo. Te encomendamos todo esto a ti, la vida de mis hermanos también. Este día, hoy danos victoria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.